Ok, ya está grabando. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. Ya aparece aquí mi pantalla. Para la semana 8, que es la que estamos actualmente nosotros llevando, nos corresponde elaborar nuestro cuestionario número 4. A ver, la semana 8. Hasta acá. Y para el cuestionario vamos a abarcar los capítulos 14 y 15, que es clasificación de los derechos subjetivos, y el capítulo 15, que es el derecho real y personal. La fecha de vencimiento para el cuestionario 4 es el 15 de noviembre. Y aquí viene... Son 12 preguntas. Okay, 12 preguntas que ustedes van a encontrar muy fácilmente ahí en los capítulos. Igual aquí en la sesión les voy a dar un resumen de los conceptos y de lo más importante dentro de esos capítulos, porque como ustedes han podido ver al momento de analizar el libro de Maynes, hace mucha comparativa de varios autores, hace muchas reflexiones de los conceptos. Entonces, a veces tanta información a lo mejor nos llega a hacer que nos perdamos un poco del punto principal o enfocarnos en lo que el concepto principal obviamente lo que nos interesa, ¿verdad? Aquí vamos a hablar primeramente de nuestro capítulo 14. Empezamos con clasificación de los derechos subjetivos. Nos dicen que los derechos subjetivos pueden ser divididos de dos maneras: derechos en relación a la propia conducta y a la conducta ajena. Nos dice primero que en relación a la propia conducta es cuando hablamos de acciones que corresponden al activo o al acreedor de un derecho. Como hemos hecho referencia en capítulos anteriores, el acreedor o el activo obviamente es la persona que tiene ese derecho, que tiene esa facultad de ejercer un derecho que le concede la ley. Y la segunda clasificación del derecho subjetivo nos dice que es frente a la conducta ajena. ¿Qué quiere decir? Que para ejercitar mi derecho no únicamente corresponde a que yo lo realice de manera propia, sino de que yo, para poder ejercitar ese derecho, requiero exigirle el cumplimiento a otra persona. Aquí les menciono como ejemplo, en cuanto a la clasificación de derechos subjetivos, la primera, que es cuanto a la de propia conducta, podemos establecer nuestro derecho a la propiedad. ¿Qué quiere decir? Pues yo ejercito mi derecho a la propiedad a utilizar una vivienda, a hacer un uso, un goce de esa vivienda. Y en cuanto a la segunda, que es una conducta ajena, por ejemplo, en el ejemplo que les doy es el pago de una deuda. Es un derecho porque es un derecho que yo tengo respecto a una cantidad de dinero, pero yo, para ejercitarla, requiero el cumplimiento de otra persona, que en este caso pues sería un deudor. Por eso les pongo ese ejemplo de el pago de una deuda. Nos dice que cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo, se le llama facultas agendi. Y cuando el derecho a la conducta ajena, y el derecho a la conducta ajena, que el derecho cuando yo tengo que exigirle a otra persona una acción, recibe la denominación de facultas exigendi. Esas son dos preguntas de su cuestionario, igual para que quieran tomar nota, esas son dos de las preguntas que se realizaron. Nos dice, en ambos casos, tanto en el derecho de nuestra propia conducta, tanto como en el derecho para una conducta ajena o exigirle a otra persona, se presentan las facultas omitendi. ¿Qué quiere decir? Dice, en el primero consiste en la omisión de la conducta ilícita. Y el segundo, cuando no se ejercita el derecho, cuando no se funda en una obligación propia. Eso quiere decir, cuando nosotros vamos igual
ustedes dicen esas palabras, pues la verdad se me hacen difíciles o para poderlas entender. Aquí, de hecho, vamos a nosotros a especificar. Cuando es en relación a mi propia conducta, es un derecho que corresponde únicamente para mí, como lo mencionamos ahorita, el derecho a la propiedad, se les denomina facultas agendi. Y la segunda, cuando ya tengo que exigirle a alguien más un cumplimiento, la denominación de facultas exigendi. De hecho, la propia palabra, cuando nosotros lo podemos relacionar con una exigencia a un deudor, facultas exigendi. Igual para que lo tomen en cuenta porque puede venir ese concepto en el próximo examen. Y nos dice que en ambos casos, tanto en el derecho que hago yo con mi propio actuar y tanto en el derecho que yo le exijo a otra persona, en ambos casos se presentan las facultas omitendi. Nos dice que el primero consiste en la omisión de la conducta ilícita, obviamente que sería en mí, o sea, si yo necesito de una acción, omitendi, acuérdense que lo vamos a relacionar con una omisión. Como les había dicho, a veces nosotros podemos ejercer un derecho de hacer o no hacer, o de actuar o de omisión. Entonces, por eso aquí nos dice esa relación con la palabra omitendi. Yo, al momento de ejercer una acción, puedo realizar una omisión que consistiría en la omisión de una conducta ilícita, una omisión de una conducta que no está regulada por la ley. Que a lo mejor yo digo, pues quiero ejercitar un derecho que es una acción mía propia, pero al momento de omisión quiere decir que voy a omitir realizar algo que no me establece la ley como ilícito. Y en la segunda, cuando yo tengo esa relación de exigir a alguien más, dice que es cuando no se ejercita el derecho. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un derecho de una deuda hacia otra persona y yo no ejercito ese derecho, ¿qué quiere decir? Que yo no le cobro a la persona esa deuda, obviamente ahí entraría dentro de esta división, de una omisión. Por eso nos dice, es cuando no se ejercita el derecho, cuando no se funda en una obligación propia. ¿Qué quiere decir? La obligación es del deudor, que entra a esta clasificación, el derecho a la conducta ajena. Y yo al omitir, al entrar en esta clasificación es cuando yo omito cobrar esa cantidad de dinero, cuando yo omito exigir ese cumplimiento a la otra persona que estaría como un deudor. También nos señala dentro del capítulo 14 los derechos relativos y los derechos absolutos. Nos menciona que el derecho relativo es cuando la obligación corresponde o incumbe a uno o varios sujetos determinados. Y cuando es absoluto, es cuando el deber es una obligación universal de respeto. ¿Okay? Los derechos relativos es cuando únicamente afectan a las personas que intervienen o que se obligan o que ellos de propia voluntad se obligan. Aquí en un ejemplo ponemos que en un convenio solo obliga a las partes que firman del mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un convenio, podemos citar el ejemplo de un convenio en materia familiar. Si las partes, si los padres ya habiendo realizado un divorcio dicen, ¿sabes qué? Quiero ya dejar claro el régimen de convivencia. ¿Qué quiere decir? Los días y horas en las que tú como padre vas a visitar a tu hija, que obviamente la niña va a vivir conmigo, o puede ser al revés, ¿verdad? Que la niña iba con el padre, pero quiero fijar bien qué día la vas a visitar, qué horarios. Si hay una voluntad, hacen un convenio y obviamente ese convenio en el que se obligan únicamente afecta a ellos. Por eso es un derecho relativo. Solamente los obligan a ellos al firmar un convenio. ¿A qué nos obligan? En este ejemplo que les acabo de mencionar, a la madre obviamente la obliga a permitir esa convivencia, a permitir que la niña acuda y vea a su padre, y obviamente al padre lo obliga a acudir en los días y fechas citados, ¿verdad? Obviamente si el papá
en ese convenio que estamos diciendo, dice, no, voy a ir los fines de semana, y él no va los fines de semana y luego quiere ir el miércoles siguiente, pues obviamente es algo a lo que no se obligó, es algo a lo que no se estipuló en un convenio. ¿Okay? Y en el absoluto, que nos dice acá que es un deber correlativo, es una obligación universal de respeto. Cuando hablamos que es una obligación universal, quiere decir que es una obligación para todos, no únicamente no únicamente a determinadas personas, como sería en el derecho relativo. En el derecho absoluto podríamos mencionar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación que nos marca el artículo 1 de nuestra Constitución. Es una obligación que aplica universal. ¿Por qué? Porque no únicamente aplica a ciertas personas, aplica a todos. Aplica a todo ciudadano mexicano la obligación de no discriminar. ¿Sí? Por eso se le llama derecho relativo, derecho absoluto. Relativo únicamente a quienes se obligan, quienes voluntariamente se obligan a cierta determinación, y el absoluto, el que por el simple hecho de aplicarse a todos, por el simple hecho de marcarlo así la ley, obliga a todos, sin distinción alguna. Nos dice que hay una categoría en los cuales se entran los derechos relativos, que es la de los derechos de crédito, también llamados personales. ¿Ok? Nos dice que aquí esto entra que los derechos personales entran en oposición a los reales. Aquí ya estamos haciendo, obviamente, una introducción a nuestro capítulo siguiente, que el capítulo siguiente nos habla de la distinción entre derechos reales y derechos personales. ¿Por qué habla de distinción? Porque obviamente derechos personales y derechos reales no establecen lo mismo. Entonces, por eso aquí se los marqué con estas letritas, porque a lo mejor con los conceptos para que no se fueran a revolver ahorita más adelante con la explicación. Entonces, quedamos claros el que el derecho relativo es únicamente a quienes se obligan y el derecho absoluto es un deber universal para todos sin distinción. Y dentro de nuestro derecho relativo existen los derechos de crédito. También ustedes, cuando escuchen derechos de crédito, saben que es otra manera de llamar al derecho personal, ¿ok? Para que no vayan nosotros a confundir. Es que es un derecho personal, no es derecho de crédito. Ustedes cuando escuchen derecho de crédito o derechos personales, van a saber que estamos hablando respecto al mismo concepto o misma significado. Y obviamente saber que el derecho personal es diferente al derecho real. Nos dice aquí, el derecho subjetivo es la posibilidad jurídica de una persona de estar autorizado o facultado para hacer o no hacer algo. También nos marcan que es aquí ya lo ponemos como conclusión de lo que dijimos ahorita, que el derecho subjetivo se divide en derechos relativos a nuestra propia acción y a una conducta ajena. O sea, aquí ya concluimos de que el derecho subjetivo, al hablar del derecho subjetivo, es una posibilidad, es estar autorizados o facultados para hacer o no hacer algo. Yo como persona, al tener un derecho subjetivo, es una facultad que me hace la ley de ejercitar un derecho, como mencionamos ahorita en los ejemplos, un derecho de propiedad, o cuando dijimos que corresponde a una conducta ajena para exigir un pago de una deuda. Eso es lo que me posibilita, es el derecho subjetivo. En eso consiste el derecho subjetivo, en una facultad que me da la ley a mí para hacer o no hacer algo. Y ahora entramos al capítulo 15, que ahora sí, como les mencionaba, aquí ya vamos a hablar en qué consiste el derecho real y el derecho personal. Nos dice que el derecho real es el que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa. Entonces ustedes ya van a saber que siempre que escuchen derecho real, ustedes van a tener que el derecho real es en relación al uso, gozo, disfrute de una cosa. Siempre el derecho real es el que como personas tenemos en relación a una cosa, a un objeto. ¿Ok? Nos dice que es una facultad en virtud de la cual aquella cosa nos pertenece en su totalidad o ciertos aspectos.
nos marca que el derecho real como relación jurídica tiene un titular del derecho. Cuando ustedes escuchen la palabra titular del derecho, lo pueden relacionar también cuando mencionamos el activo de un derecho o el acreedor de un derecho o el propietario de un derecho. Todas estas palabras son como un tipo sinónimo, nos hace referencia a lo mismo. Existe un titular del derecho, que es un propietario, y un objeto del derecho, que es la cosa sobre la cual se ejercita esa facultad jurídica, ¿sí? Esa es nuestra relación jurídica en el derecho real. Un titular de un derecho o un propietario y el objeto del derecho, que consiste en la cosa sobre la cual se ejerce ese derecho. Ahora bien, el derecho personal nos marca que es una relación jurídica más compleja. ¿Por qué? Porque no solo interviene un derecho y una obligación o una facultad. Aquí ya entra un obligado. En el derecho personal es cuando ya entra una persona como un deudor o un obligado, que es el sujeto pasivo. Nos dice aquí que entra en la relación jurídica el derechohabiente o a quien se le llamarse acreedor o sujeto activo. Es lo que les mencionaba ahorita. Nosotros cuando decimos la persona titular o el acreedor o el sujeto activo o la persona a la que se le debe alguna, la que es la persona facultada para ejercitar un derecho, esa es la persona primero que interviene en la relación jurídica. Aquí se le llama como un derecho habiente, porque como ahorita dijimos, también al derecho personal se le llama derecho de crédito. Y el segundo nos dice que interviene es el obligado, quien es, en este caso se le denomina deudor o sujeto pasivo. ¿Okay? Y la tercera elemento que entra en nuestra relación jurídica del derecho personal nos dice que es el objeto de la obligación, que consiste ya sea en un hecho positivo, en la prestación de una cosa o en una abstención. Cuando nosotros escuchemos un hecho positivo, quiere decir un actuar, ¿ok? Un actuar, ejercitar una acción, puede ser también que sea una prestación de una cosa o una abstención. Abstención también lo podemos relacionar con una omisión, como dijimos ahorita en las diapositivas anteriores. Yo como acreedor le puedo exigir al obligado o sujeto activo o deudor, acuérdense que estos son como sinónimos, yo como acreedor o sujeto activo le puedo exigir al deudor o sujeto pasivo que me realice una acción, que me haga una prestación de una cosa o una abstención. ¿En qué consiste o cómo podremos hacer un ejemplo? Podría ser yo como acreedor o como sujeto activo o como la persona facultada para ejercitar un derecho, le puedo pedir al deudor o al sujeto pasivo. En este caso puede ser una acción. Una acción podríamos decir, pues la acción podría ser que me realice alguna actividad, como por ejemplo, no sé, yo le puedo exigir aquí nos marca una prestación de una cosa. Por ejemplo, un hecho pasivo, un actuar podría ser como la ocasión que vimos ahorita el ejemplo. El hecho positivo, el actuar, podría ser que me pague un dinero que me debe. Eso sería una acción, ¿sí? O puede ser la prestación de una cosa. ¿Qué puede ser? No sé, podría ser algo, una prestación de una cosa como un ejemplo. Pues, bueno, yo ahí no creo que necesite un ejemplo, ya con la pura palabra que nos dice, el deudor puede prestar una cosa. El hecho positivo, recuerden que es una acción, y la abstención, como dijimos ahorita en el ejemplo que hablamos del régimen de convivencia. Por ejemplo, yo como acreedor o como sujeto activo, a lo mejor como padre del menor, le puedo decir a la persona deudor, que en este caso pues sería la madre, que se abstenga de impedir la convivencia. ¿Okay? La abstención es omitir,
es que no, es algo que no realice, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Puede ser un hecho positivo, que el deudor haga una acción, que puede ser o que haga la prestación de una cosa, o una abstención que se omita a impedir que yo ejercite un derecho. Entonces concluimos diciendo que el derecho de crédito o derecho personal se define como la facultad en virtud de la cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra, denominada deudor, un hecho, una abstención o la entrega de una cosa. También nos concluye Maynes en su capítulo 15 diciendo que el derecho de crédito es la facultad de una persona llamada acreedor, aquí lo tenemos, de hacer un hecho, una abstención o la entrega de una cosa. Y nos dice que el derecho real es la facultad de un deber de respeto. Dice que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas las ventajas que ésta pueda producir. Entonces ustedes ya con esto tenemos la diferencia principal o la distinción principal entre estos dos derechos. Ustedes van a saber identificar que el derecho de crédito o derecho personal es la facultad que yo tengo respecto a un deudor, respecto a una persona. Ese es mi derecho de crédito o de derecho personal. Y el derecho real es la facultad que yo tengo de hacer uso o disfrute respecto a una cosa, un objeto, ¿ok? Para que ya tengan bien esa distinción y ya con esas palabras claves ustedes van a saber identificar, ok, cuando yo hable de derecho real es cuando yo puedo ejercitar mi derecho sobre una cosa, puede ser el disfrute de mi propiedad o el goce de algo. Obviamente objetos y cosas materiales. Cuando sea mi derecho personal o mi derecho de crédito es cuando yo le voy a exigir a otra persona, a un deudor, un deudor que realice una acción en sí. Por eso es derecho personal y derecho real. ¿Ok? Espero que sí les haya quedado claro los conceptos que les acabo de mencionar, que son los más importantes que considero deben de quedar ahí bien claros dentro de los dos capítulos que vemos esta semana. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? No, maestra, no tengo ninguna duda. Ok. Como les mencioné, dentro de nuestro cuestionario, pues son 12 preguntas, si mal no vi. 12 preguntitas que ustedes van a poder ahí, obviamente ya con la lectura de los capítulos y ya con este repaso de la sesión, pues ya va a ser muy fácil que ustedes le den la contestación. Y como les digo, 20 domingo. Ya cualquier duda o que ustedes me digan, ¿sabe qué, maestra? No me quedó muy claro, yo me revolví al momento de leer los capítulos o algo, igual me mandan mensaje para igual hacer la aclaración sin ningún problema, ¿ok? Sí, está bien. Muy bien, entonces por lo pronto es todo. Muchas gracias. Igual ahí quedo a la espera de las actividades o de cualquier mensaje. Buenas noches, nos vemos. Gracias.